Buenas noches, yo soy Julio César Sandoval, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones. Hoy estamos acá con el video que nos va a orientar sobre la parte inicial, el reconocimiento de actores del curso de análisis de circuitos DC. Vamos a comenzar analizando la simplificación de circuitos por medio de la transformación o conversión de tipo estrella en delta y de delta a estrella. Vamos a comenzar. Como podemos ver esta gráfica, encontramos un circuito inicial en tipo delta con tres resistencias RA, RB y RC de 10, 12 y 15 ohmios respectivamente. ¿Qué queremos hacer? Transformarla, esta delta, en esta estrella y encontrar estos valores. Yo ya los escribí acá, pero es después de haber desarrollado este ejercicio. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para transformar de delta a estrella, tenemos que R1 es igual a RA por RC sobre RA más RB más RC. Entonces, esta R1 que encontramos acá primero, cerca del nódulo X, vamos a hallarla multiplicando esta resistencia RA por RC y dividiéndola en la suma de las tres, RA más RB más RC, como encontramos acá en esta parte. Entonces R1 igual a RA por RC dividido RA más RB más RC. Asimismo R2 vamos a encontrarla por la siguiente operación, va a ser resistencia B por resistencia C sobre resistencia A más resistencia B más resistencia C. Y la resistencia número 3 la vamos a encontrar multiplicando la resistencia A por la B dividida entre RA más RB más RC. Como podemos ver, el denominador de las tres va a ser el mismo, que va a ser la suma de estos tres valores. Asimismo vamos a encontrar entonces que R1 vamos a tener que RA corresponde a 10 ohmios por RC, que vale 15 ohmios, dividido en RA, que vale 10 más 12, que vale RB más 15, que vale RC, para un total de 10 por 15, 150 ohmios, dividido en 27 ohmios, me va a dar 5.55 ohmios. Y ese es el valor de la resistencia número 1, que la vamos a escribir acá. Asimismo, la resistencia número 2 la encontramos multiplicando RB, que vale 12, por RC, que vale 15, dividido en lo mismo, 10 más 12 más 15, me va a dar 27. Entonces 12 por 15, 180 ohmios, dividido en 27 ohmios, me va a dar 6.66 ohmios. Y ese valor es el valor de la resistencia número 2, que se encuentra en este lugar. Y asimismo, la resistencia número 3 la vamos a encontrar multiplicando la resistencia A por la resistencia B, 10 por 12, 120, dividido 10 más 12 más 15 ohmios, 27 ohmios. 120 dividido en 27 me va a dar 4.44 ohmios, que es el valor que tenemos acá. Eso es para transformar una red de delta a estrella. De igual forma, podemos encontrar en el segundo ejercicio, para transformar una red estrella en delta, la operación es diferente. ¿Cómo vamos a encontrar la resistencia RA? Este valor, a partir de estos tres valores que tengo en modo estrella, para convertirlo en modo delta, en tipo delta, vamos a multiplicar la resistencia número 1 por la resistencia número 2 más la resistencia 1 por la resistencia 3 más la resistencia 2 por la resistencia 3, dividido en la A se relaciona con la resistencia número 2. Entonces, este valor acá de 8 ohmios, ¿cómo lo vamos a reemplazar? La resistencia A va a ser igual R1, que me vale 6 ohmios, por la resistencia 2,
que vale 5.3 ohmios, más la resistencia A nuevamente, la resistencia 1 de 6 ohmios por la resistencia 3 de 8 ohmios, más la resistencia la resistencia 2 de 5.3 ohmios por 8 ohmios de la resistencia número 3, dividido en la resistencia número 2, que es 5.3 ohmios. ¿Cuánto nos da este valor? 6 por 5.3 me da 31.8. 6 por 8, 48. Y 5.3 por 8 me da 42.4 ohmios, dividido en 5.3 ohmios. Al sumar estos tres valores me da 122.2 ohmios, dividido en 5.3 ohmios. Por tanto, la resistencia A tiene un valor de 23,056 ohmios y la colocamos acá en este punto. Asimismo, como tenemos el mismo valor de R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3 en todas, obviamente siempre nos va a dar 122.2 ohmios dividido en la resistencia correspondiente. Para la B va a ser en R1, por tanto el valor de R1 es de 6 ohmios. 122.2 dividido en 6 me va a dar 20.366 ohmios, y ese es el valor que le colocamos a la resistencia B. Y la resistencia C, el mismo procedimiento, el mismo valor, 122.2 ohmios dividido en 8 ohmios me va a dar 15.275 ohmios, y ese es el valor de la resistencia número C, y es la forma sencilla de hacer la transformación de tipo estrella a tipo delta. Seguimos trabajando ahora con el divisor de voltaje. ¿Qué nos permite el divisor de voltaje? Encontrar el voltaje de cada una de las caídas de tensión en las resistencias de un circuito en serie. Únicamente aplica en los circuitos en serie. ¿Cuál es el valor del voltaje número 1? Es la intensidad de salida por el valor de la resistencia número 1. En este caso no conocemos la intensidad de salida. Entonces, ¿cómo la encontramos por medio de la ley de Ohm? Encontramos que la intensidad de salida es igual al voltaje de salida por la suma de las resistencias. La intensidad de salida va a ser igual al voltaje de salida, que sabemos que en este ejemplo es de 12 voltios, con dos resistencias de 10 ohmios, una resistencia de 10 ohmios y una de 15 ohmios. Por tanto, vamos a tener 12 voltios dividido en 10 más 15 ohmios, 12 sobre 25, y tenemos una intensidad de salida de 0,48 amperios. Ya teniendo la intensidad de salida, podemos encontrar el voltaje o la caída de tensión en cada una de estas resistencias. Para la resistencia número 1, el valor va a ser la intensidad de salida, 0,48 amperios, por el valor de la resistencia, que son 10 ohmios, y tenemos 4.8 voltios en la primera resistencia, en la resistencia 1. Y el valor de la caída de tensión en la resistencia 2 va a ser la intensidad de salida, que ya la tenemos nuevamente, 0,48 amperios, por el valor de la resistencia 2, que son 15 ohmios, y tenemos un valor de 7.2 voltios. Como tenemos una relación proporcional, el voltaje menor está en la resistencia menor, y esta es una de las características de los circuitos en serie. Ahora, seguimos con el divisor de corriente. El divisor de corriente aplica para los circuitos paralelos. En los circuitos en serie dividimos el voltaje, y en los circuitos paralelos dividimos la corriente. Tenemos un circuito con una salida, con una fuente de corriente de 2 amperios, dos resistencias, una resistencia 1 de 12 ohmios y una resistencia 2 de 10 ohmios. ¿Cómo encontramos la intensidad en la resistencia número 1? Es el voltaje de salida sobre la resistencia número 1, pero como no conocemos el valor del voltaje de salida, encontramos que con la ley de Ohm podemos saber el valor del voltaje de salida a través de la resistencia total por la intensidad de salida. Sabemos que la intensidad es 2 amperios, pero la resistencia total la vamos a encontrar con esta sencilla operación. La resistencia total del circuito es resistencia 1 por resistencia 2 sobre resistencia 1 más resistencia 2. Reemplazando encontramos 12 por 10, me da 120 ohmios, dividido
R1 que son 12 más R2 que son 10 sobre 22 ohmios y encontramos un valor de 5.4545 ohmios. Esta es la resistencia total del circuito. Tenemos una propiedad especial y es que en los circuitos paralelos la resistencia total es menor que las resistencias que hay ubicadas dentro del circuito. Ya teniendo un voltaje de salida, encontramos que 5.4545 ohmios por 2 amperios me va a dar un voltaje de 10.9090 voltios. Este es el voltaje de salida que tiene la fuente. Ya tenemos este voltaje. Por tanto, ahora queremos encontrar la intensidad aplicando la ley de Ohm. La intensidad en la resistencia número 1 la vamos a encontrar dividiendo el voltaje de salida, 10.9090 voltios, dividido en el valor de la resistencia 1, que son 12 ohmios. Vamos a dividir y nos va a dar 0.9090 amperios, casi 1 amperio. Y asimismo la resistencia número 2, tenemos el voltaje de salida, 10.9090 voltios, dividido en 10 ohmios, que es el valor de la resistencia número 2, y el valor es 1.0909 amperios. Encontramos los valores a través del divisor de corriente para circuitos paralelos y el divisor de voltaje para circuito en serie. Esto ha sido todo. Estoy muy agradecido con ustedes, muy amables. Una feliz noche.